Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos este tema muy importante, el cual lleva por título Mayordomos de los últimos días en la segunda parte. Y durante esta semana, que ya estamos al final de este estudio, hemos estado estudiando este tema muy interesante también, el cual lleva por título El Dador Supremo. A esta altura estoy seguro que tú ya memorizaste el texto que hemos estado estudiando durante esta semana. Pero vamos a repetirlo una vez más, así que acompáñame a leerlo. Se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, en el verso número 17. Y la palabra de Dios nos dice así: Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos por el descanso que nos da, por la luz del sol y porque en su infinita misericordia nos permite que a través de este medio podamos escudriñar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar hacia toda la verdad, que sus buenos ángeles puedan asistirnos en todo, y queremos pedir que nos ayude para poder entender las cosas que hemos de estudiar y poderlas también practicar. Quede con nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. Y el estudio para el día de hoy lleva por título Gracia concedida. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué es la gracia y por qué es esencial para nuestra salvación? Primera cosa, ¿qué es gracia? ¿Y por qué es tan importante para nuestra salvación? Vamos a tratar de entender esto. Vamos a ir para ello a la palabra de Dios y vamos a ver lo que nos dice aquí el texto de Romanos capítulo 5. Y allí vamos a leer los versos 6 hasta el verso 9, que nos dice así: Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué es la gracia? El perdón que Dios nos da. La Biblia dice que alguno osará morir por algún justo, pero ¿quién osará morir por alguno malo? Pues Dios dice que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Muy bien, pero todavía hay más en la palabra de Dios y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 8 y verso 9. Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que la gracia es la que nos salva. Muy bien, somos salvos por gracia. Entonces somos tratados como si fuéramos justos, aunque somos malos. ¿Por qué es tan importante esto para nuestras vidas? Porque sin la gracia de Jesús no alcanzaríamos la salvación. Pero vamos a continuar y vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mensajes Selectos tomo 1 en la página 465 nos explica: la gracia es un favor inmerecido y el creyente es justificado sin ningún mérito de su parte, sin ningún derecho que presentar ante Dios. Es justificado mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien está en las cortes del cielo como sustituto y la garantía del pecador. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos una cosa muy importante. La gracia es el don que no merecíamos, el perdón de nuestros pecados, aunque seamos malos, sin ninguna cosa buena que haya de nuestra parte.
No hay nada que nos recomiende a Dios para que nosotros podamos ser perdonados. Y sin embargo, Dios nos perdona. Esa es la gracia. Pero, ¿por qué es importante? Vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. La fe por la cual vivo, en la página 89, la gracia de Cristo es capaz de vencer el pecado. ¿Por qué es tan importante la gracia en tu vida y en la mía? Porque nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y sin embargo, si seguimos en el pecado, podemos perdernos. Pero la gracia de Cristo puede vencer el pecado. La gracia de Cristo en tu vida y en la mía nos hace más que vencedores del mal. Nos libera del pecado, no cayendo más en él, no cediendo hacia el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, la gracia es el don inmerecido de la salvación. ¿Por qué es importante en tu vida? Porque a través de la gracia tú y yo vencemos el pecado. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Mira cómo está escrito aquí. ¿Cómo debemos responder a la abundante gracia de Dios? Esto es, hay gracia suficiente para ti y para mí y para todo el mundo, pero ¿cómo debemos responder? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios y vamos a entender qué es lo que tiene que pasar con nosotros. Leamos este siguiente párrafo que está en el libro de Efesios, capítulo 2, en el verso número 10. Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La Biblia nos dice que mediante la gracia tú eres habilitado para hacer buenas obras. Muy bien, ¿cómo debemos responder a ello? Bueno, haciendo lo que nos corresponde. Pero la Biblia todavía tiene más información para ti y para mí. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito aquí en el libro de Tito, en el capítulo 2, en el verso 11 hasta el verso 14. Y ahí leemos así. Porque la gracia de Dios se ha multiplicado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que la gracia de Dios se manifestó para todos y nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a renunciar a las cosas malas, mundanas, y apartarnos de este mundo, viviendo sobria, justa y piadosamente. ¿Nos damos cuenta? Y entonces Dios puede presentar un pueblo limpio, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta? Pero vamos a ver cómo nos explica esto la pluma inspirada. Así que vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mensajes Selectos, tomo 3, en la página 227 nos explica así. ¿No son las buenas obras de ningún valor? El pecador que todos los días comete pecado impunemente es considerado por Dios con el mismo favor como aquel que por medio de la fe en Cristo lucha para lograr su integridad. Las Escrituras contestan: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿por qué hay mucha gracia? Porque Dios puso mucha gracia, no significa que nosotros dejemos de vivir en pecado. Cuando nosotros por la fe tratamos de obedecer, no estamos en la misma condición de que aquel que, porque el que tiene gracia, comete pecado impunemente o a sabiendas. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Mensajes Selectos, tomo 3, página 227, y nos dice así. En su divina disposición, en virtud del favor inmerecido del Señor, Él ha ordenado que las buenas obras sean recompensadas. Somos aceptados solo por los méritos de Cristo. Y los actos de misericordia, las acciones de caridad que realizamos son los frutos de la fe
llegan a ser una bendición para nosotros, pues los hombres serán recompensados de acuerdo con sus obras. ¿Nos damos cuenta? Aquí tenemos entonces, Dios nos da gracia y a través de esa gracia nosotros hemos de manifestar que está siendo efectiva en nosotros. Teniendo fe en Dios hemos de hacer buenas obras. Muy bien, pues a través de las buenas obras el ser humano es recompensado. No alcanza la salvación, pero lo bueno o malo que ha hecho en el cuerpo tiene recompensa también. La salvación solamente es por gracia, pero las buenas obras son el fruto de que esa gracia está siendo efectiva en tu vida. Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Es la fragancia de los méritos de Cristo lo que hace aceptable para Dios nuestras buenas obras. Y es la gracia la que nos capacita para hacer las obras por las cuales Él nos recompensa. Esto de las buenas obras en sí mismas no tiene valor ninguno delante de Dios. No nos van a recomendar delante de Dios. Pero los méritos de Cristo tienen valor. Y que la gracia esté actuando en nuestra vida es lo que va a hacer que nosotros abundemos en buenas obras. ¿Te das cuenta? Muchas personas dicen, yo tengo a Cristo, pero no tiene buenas obras. Entonces la gracia no está funcionando en su vida. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Todas vuestras obras no pueden salvaros. Sin embargo, es imposible que seáis salvos sin buenas obras. Todo sacrificio hecho en favor de Cristo será para vuestra ganancia eterna. ¿Nos damos cuenta? Esto es, cada cosa que nosotros queremos hacer bien no tiene valor ninguna sin Jesús. Pero todas las cosas que hicimos en Jesús y para Jesús, por medio de la gracia salvadora, tienen ganancia para vida eterna. ¿Te das cuenta? Las obras que tú y yo podemos realizar están manchadas por el pecado. En los méritos de Cristo son limpiadas. ¿Nos damos cuenta? La salvación es solamente obtenida por la fe en Jesús. Es el único que nos puede salvar. Pero una vez salvado, la gracia actuando en tu vida produce buenas obras que son santificadas por la vida de Jesús. Que sea tu experiencia y que sea la mía. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que nos ayude cada día para poder cumplir su voluntad, para que la gracia de Dios pueda actuar en nuestra vida de tal manera que se refleje en las obras que han sido santificadas por Jesús. Quede con nosotros ahora, denos su buen espíritu cada día, transformándonos y ayudándonos en todo. Bendiga a cada uno que nos ve y nos escucha, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. No te olvides que si estos materiales son de ayuda para tu vida espiritual, compártelos con los demás. Si no te has suscrito, suscríbete, activa las notificaciones para que sepas cuando tenemos un video nuevo y no te olvides de orar por nosotros. Coméntanos qué piensas y nosotros estaremos orando también por ti. Así que por hoy es todo. Que Dios te bendiga.